Le damos la bienvenida una vez más, así que regresamos a nuestra clase en la economía bíblica y todavía estamos bajo punto número 1, conociendo el espíritu de los macedonios, conociendo el espíritu de los macedonios. Por favor, abre sus Biblias en 2 de Corintios en capítulo 8 y vamos a leer los primeros 5 versículos en 2 Corintios capítulo 8 del versículo 1 al 5. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como los habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. En la última clase habíamos comenzado este bosquejo con el primer punto de conocer el espíritu de los macedonios. ¿Quiénes eran, quiénes fueron y cómo actuaron ellos? Y te recuerda que habíamos comenzado a hablar de que hay 4 hechos dinámicos sobre el testimonio, mis hermanos, de esto, especialmente de Tesalónica, los de los tesalonicenses, en otra palabra, de los de Macedonia. Macedonia tenía 3 iglesias principales. En esa época eran la iglesia de Tesalónica, donde estaban todos los hermanos de tesalonicenses. Estaban ahí la iglesia de Filipos, los filipenses y la iglesia de Berea. Ahora, ¿quiénes fueron estos hermanos? Quienes fueron, cómo actuaron, cómo respondieron a pesar de su situación cuando el apóstol Pablo estaba haciendo el llamado a todas las iglesias en ese entonces muy conocidas, ¿ves?, para ayudar a la iglesia que se encontraba en Jerusalén, y la iglesia estaba debajo de tremenda persecución, a pesar que los de Macedonia, aquí Filipo, Berea, tesalonicenses, Tesalónica, todos ellos también estaban debajo de tremenda persecución igual. Pero hay 4, note bien, 4 hechos dinámicos sobre el testimonio de estos hermanos a pesar de su situación común y corriente y presente. Número 1, ellos dieron para ayudar a otros y dieron generosamente. Ellos dieron, mis hermanos, para ayudar a otros y dieron generosamente a pesar de su situación personal, si ustedes se recuerdan. Ahora note lo que dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Ahora es donde llegamos a punto número 2, que ellos dieron, mis hermanos, miren bien, ellos dieron más allá de su capacidad. Ellos dieron más allá de su capacidad. Es un concepto completamente ajeno a nosotros hoy en día, porque muchas veces cuando damos nosotros, ¿ves?, pensando en lo que nos sobra dentro del marco del parámetro de nuestras propias necesidades, y si hay algo, voy a hacer algo, voy a dar algo. Esa no fue la actitud de estos hermanos que se encontraba en Macedonia. En punto número 2 dice, ellos dieron más allá de su capacidad, mis hermanos. Ellos dieron voluntariamente. Nadie le tuvo que forzar la mano y nadie vino a manipular sus sentimientos, ¿ves?, ni siquiera sus pensamientos. Ninguna exhortación, mis hermanos, especial tuvo que ser hecho. Nada, Ninguna presión tuvo que ser ejecutada sobre la vida de ellos para apretar sus bolsas para dar. No, en ningún sentido. Ellos dieron libre y sin demora. Fue algo inmediatamente. Lo que tenían lo dieron en ese instante, mis hermanos. Porque una de las actitudes en cuanto a los creyentes genuinos, verdaderos, siempre llegan, ¿ves?,
con una ofrenda dispuesta a darla, mis hermanos, conociendo que siempre existen las necesidades para ayudar a otros. Sin demora, ellos dieron allá en la parte norte de Grecia, que se nombra Macedonia. Y notes, ellos no dieron conforme a sus capacidades. Ellos no dieron conforme a sus capacidades. Dice el punto número 2 que ellos dieron más allá de su capacidad. No conforme a sus capacidades, pero más allá de sus capacidades. Es como ellos dieron, note bien, sino que ellos fueron más allá de lo que eran capaces de dar. En otras palabras, ellos se sacrificaron voluntariamente. Se sacrificaron voluntariamente, reconociendo que la necesidad era primordial, no era su capacidad. Y número 3, ellos dieron insistentemente rogando por el privilegio de compartir. ¿Cuántas veces, mis hermanos, usted encuentra a alguien que te viene a hablar insistiendo que tienen que dar, insistiendo que tienen que compartir? Pero esta fue la acción y la actitud de este pueblo. Mira bien, que dice aquí en versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos, mira bien, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, hablando de los hermanos con tremendas necesidades en Jerusalén. Aparentemente ellos estaban dando tanto que Pablo, aún el apóstol Pablo, sintió que era más allá de sus propios medios. Y Pablo no quería verlos ellos sufrir más de lo que estaban sufriendo, pero ellos insistieron a dar más allá. Y sin embargo, ellos insistieron, y observen por qué. Porque ellos quisieron compartir en el compañerismo, note bien, en el compañerismo del ministerio de los santos. Ellos querían compañerismo con sus hermanos en Jerusalén, a pesar que nunca los vieron, nunca los conocieron, nunca hablaron con ellos, no sabían nada de ellos, pero sabían que eran hermanos en Cristo con una tremenda necesidad, sufriendo, mis hermanos, debajo de una tremenda persecución por parte del gobierno y ejército romano. Hay algunos creyentes que estaban en necesidad y quisieron el privilegio también de tener compañerismo, ¿cómo le digo yo? Fraternal. Con un compañerismo fraternal con ellos, dando para ellos. Y note cómo dar. Se dice que es un medio de tener compañerismo con otros. Cuando nosotros compartimos con los demás, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos compartiendo en el compañerismo de la vida de aquellos con los otros, con los demás, aparte de nosotros mismos, es donde nosotros podemos participar en el compañerismo de otros. ¿Y cómo es? Ayudándolos y compartiendo lo que tenemos en la mano. Y luego número 4 es que ellos dieron al Señor primero. Y este es el concepto que nos cuesta más hoy en día a comprender. Ellos dieron al Señor primero. Mira bien, mis hermanos. Este es el verso y el punto más sorprendente, mismo. Lo que significa es esto. Estos queridos, mis hermanos creyentes, dieron todo lo que eran y tenían al Señor. El dar y participar y coparticipar en el compañerismo de cumplir con las necesidades de otro es darle al Señor. Ellos emplearon esta ocasión en este llamado que estaba haciendo Pablo para ayudar a las iglesias, mis hermanos, de una ofrenda. La ocasión de una ofrenda, la ocasión que fueron solicitados a ayudar a otros, de rededicar sus vidas y sus posesiones a Cristo.
Y esta es la gran diferencia que existe hoy en día. Mira bien, note que esto envuelve tres etapas. Tres etapas, note bien conmigo. Número uno, la dedicación de sus vidas a Cristo. Ellos estaban rededicando sus vidas al Señor. ¿Y cómo es que eso se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la dedicación de sus vidas a Cristo? ¿Solamente en palabras? No, en hechos. En otra palabra, todo lo que eran se lo entregaron al Señor. Todo lo que yo soy, todo lo que yo pretendo ser, todo lo que yo voy a hacer, todo lo que he sido, estás en las manos del Señor. Toda mi persona, todos mis sueños, mis ambiciones, todo lo que yo soy, le pertenece al Señor. Esa fue la actitud. Todo lo que eran, mis hermanos, se la dedicaron al Señor, sus vidas completas al Señor Cristo. La segunda cosa es la dedicación de sus posesiones a Cristo. La dedicación de sus posesiones a Cristo. No, todo lo que tenía, no importaba lo que yo tenía, mis hermanos, se lo iba a entregar al Señor. Todo, absolutamente todo lo que yo tenía. Toda su bolsa, todas sus posesiones, todo lo material, lo que tenían en sus manos, a su alcance, en su casa, en sus propiedades, todo. Reconocían que no era de ellos, era del Señor. En otras palabras, todo lo que tenían le pertenecía al Señor para utilizarlo en cualquier forma que Él lo quería utilizar para cumplir con sus propios propósitos, su propia voluntad en su propio reino. Y tres, la dedicación de ellos mismos al ministro. Este es un punto bien súper difícil de captar. Al ministro, a Pablo a fin de servir a su lado y permitirle servir a Cristo juntos. Ellos se entregaron a Pablo. Mira bien, mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 5. 2 Corintios capítulo 8 versículo 5 dice lo siguiente, dice, y esto no como lo habíamos esperado, Pablo está hablando, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mira bien, tú sabes que la razón por que muchas iglesias sufren, porque muchas obras sufren, muchos ministerios sufren, porque el pueblo que se supone que está ahí para sostener y ayudar a esa iglesia a cumplir con sus propósitos, cumplir con su misión, cumplir con su sueño, cumplir con la voluntad de Dios, ellos mismos muchas veces ni siquiera se han entregado, no se han comprometido con el Señor, mucho menos con ese ministerio, mucho menos con esa iglesia, mucho menos con ese pastor. La razón por que no se comprometen con la obra, mis hermanos, porque jamás se han comprometido con el Señor. Sí lo han dicho vocalmente, sí lo han dicho abiertamente con sus bocas. Las palabras han traspasado sus labios, pero su vida, su caminar no lo señala en ningún sentido. Cuando llegamos a este punto que a la dedicación de ellos mismos al ministro, la razón por qué se pudieron someter debajo de la autoridad de Pablo, a fin de servir al su lado y permitirles a servir a Cristo juntos, es porque ellos se habían encomendado en las manos del Señor. Pablo indudablemente dice que cuando se dieron a ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios, esto es esencial. Si las necesidades de un mundo que se tamblea, mis hermanos, en desesperadas necesidades que nunca serán alcanzados, los creyentes deben unirse mano a mano con los ministros de Dios. Ahora, si usted y yo caminamos mal, si usted y yo no tenemos un buen testimonio para asegurar que estamos caminando bien, el pueblo se va a dar cuenta. Y cuando el pueblo nos rechaza a nosotros, muchas veces rechaza también al Señor, aunque diga que no lo están haciendo. Piensa conmigo en este pensamiento, por favor. El ejemplo
dinámico de la iglesia de Macedonia necesita ser estudiado por las iglesias por todas las generaciones. Ellos claramente demuestran el espíritu que es absolutamente esencial para hacer frente a las desesperadas necesidades del mundo. Un mundo que estará perdido a menos que sea alcanzado con el evangelio del Señor Jesucristo. Permíteme recordarle lo que dice en Mateo. En Mateo capítulo 25 dice la siguiente palabra, mira bien, en el versículo 35-36, en Mateo 25 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Note la actitud y se puede ver aquí claramente estas tres dedicaciones que dedicaron sus vidas a Cristo en todo lo que ellos eran, dedicaron sus posesiones a Cristo, todo lo que tenían, y tres dedicaron a ellos mismos al ministro, mis hermanos, para poder servir a la paz juntos al Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 35, que es la única cita en Hechos capítulo 20, versículo 35, la única cita que existe afuera del contexto de los cuatro evangelios, donde cita al Señor Jesucristo directamente. Mira lo que dice, en todos os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo lo siguiente, mira la cita, más bienaventurado es dar que recibir, más bendecido es el dar que recibir. Y en Romanos dice esto también la palabra de Dios, en Romanos capítulo 15 y en versículo 1 él dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos hacer algo. Mira lo que dice, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nótela esa actitud. Dedicaron sus vidas, sus posesiones y sus personas, ¿ves?, para poder servirle al Señor dentro del contexto de su reino y las necesidades de aquellos que estaban sufriendo dentro del reino. Y en Gálatas capítulo 6 dice esto en versículo 2. En Gálatas capítulo 6 dice lo siguiente en versículo 2. Dice, llevar a los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo es que vamos a cumplir la ley de Cristo, la palabra de Cristo, la voluntad de Cristo, los deseos de Cristo, si es que no estamos dispuestos a llevar las cargas de los unos y los otros? Es nuestra responsabilidad, según este versículo, llevar los unos las cargas de los otros, no dejarlo abandonado, tirado a la par de la calle, a caminar a las solas. En 1 Tesalonicenses, en capítulo 5, en versículo 14, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente, y os exhortamos, hermanos, a hacer algo. Amonestáis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mira la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos, mis hermanos. Es de amonestar a aquellos que no caminan bien, animar a aquellos que se encuentran, mis hermanos, completamente desanimados, ¿ves?, sostener, a levantar, ayudar a aquellos que son débiles, y luego tenemos que ser pacientes con todos. En Hebreos, en capítulo 13, dice la palabra de Dios lo siguiente en versículo 3.
en Hebreos capítulo 13, dice lo siguiente. Mira bien lo que él dice. Dice, acordamos de los presos, recuérdese de ellos, como si estuviera presos con ellos, como si usted estuviera ahí con ellos mismos, de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Ellos están dentro del cuerpo del Señor igual. Y en Santiago capítulo 1, en versículo 27, donde él dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Qué? Mire la religión pura. Él dice, visitar a los huérfanos y ayudar a aquellos que eran huérfanos. Y ahora escúcheme bien, porque es aquí donde se pierde el hilo un poco. Cuando él dice ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, todas esas categorías de personas que se encuentran en esos estados reales. Él está diciendo a aquellos que se encuentran dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia. Es ayudar a todos ellos primero antes de lanzarnos al mundo. Si no somos capaces de ayudar a los nuestros, mucho menos al mundo. Dios ha depositado todos los recursos necesarios que nosotros necesitamos dentro de cada iglesia para poder sostenernos, porque Él ha depositado, Él ha unido por medio de la persona del Espíritu Santo, Él ha bautizado gente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, donde se forma la iglesia, que entre nosotros mismos hay suficientes recursos para poder asistir, poder ayudar, poder participar en el compañerismo de las necesidades de otros. Él ya nos ha equipado. Él ya ha proveído a través de nosotros mismos para ayudarnos unos a los otros. Por esa razón él dice que en Santiago 1:27 dice que la religión pura, ¿no? En otras palabras, porque él estaba bregando, tratando con un pueblo, ¿no? Que era ya muy religioso. Y le dice, bueno, la verdadera religión, en otras palabras, de servir al Señor, pura, sin mácula delante de nuestro Dios y Padre, es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos. No solamente pasar por la ventanilla, por la puerta y decir, hola, ¿qué tal? Y luego ya visitar. No. El visitar es involucrarnos con ellos y cumplir con sus necesidades. Y a las viudas en sus aflicciones. No dejar la viuda abandonada en medio, mis hermanos, de un charco de sus propias lágrimas. No, nosotros tenemos que ayudar y es de engrandecerla, ensancharla, mis hermanos, levantarla, animarla y cumplir con sus necesidades. Dice, en sus aflicciones y guárdese sin mancha delante del mundo. Luego, en el Antiguo Testamento, él dice lo siguiente, en Isaías capítulo 58, versículo 7. No es para que partas tan pan con el hambriento. Mira lo que él dice. La gente se queda mira lo que dice. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar. No, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Wow. Mira lo que él está diciendo ahí. No es eso. El problema es no cumplir con aquellos que se encuentran dentro del circo del cuerpo de Cristo, los creyentes, que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar. No, mis hermanos, no es. Él dice, pero para que veas cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu semejante. Tenemos esa responsabilidad, por eso lo quiero llevar, que nosotros tenemos que regresar, ves, que dedicar las vidas a Cristo, en otra palabra, entregar todo lo que eran, todo lo que soy, lo que he sido y lo que voy a hacer. Está en las manos del Señor, en las manos del Señor de llevarnos
para cumplir con su voluntad en el reino de Dios. La segunda cosa es dedicar todas nuestras posesiones a Cristo, todo lo que tenía, todo lo que somos, todo lo que tenemos, entregárselo en las manos del Señor. Y esa es la parte que nosotros hoy en día, en esta época postmoderna, no entregamos todo lo que tenemos, entregamos apenas un vellón, lo que sobras. Y aún entre las sobras, somos bien caprichosos, mis hermanos, bien apretados, bien baratos, aún en las sobras. Apenas damos migajas. Es apenas lo que estamos dando nosotros. Y tercero, dedicarnos y darnos a nosotros mismos, al ministro. Cuando el pastor hace el llamado a su pueblo levantarse, vamos a ir a ayudar, ser parte de algo que es más grande que nosotros mismos. La razón por qué no responden, porque nunca se han entregado en las manos del Señor propio. Y ese es el problema. Cuando estamos estudiando este primer punto, a conocer el espíritu de los macedonios, es conocer su propio testimonio. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Cedieron. Esa es la parte que se pierde. Cedieron, mira bien. Cedieron para ayudar a otros y dieron generosamente. No eran apretados. No, hombre. No eran tacaños. Dieron y dieron generosamente. Segundo, ellos dieron más allá de su capacidad, que ese es el problema más grande. Nosotros nos capacitamos, nosotros determinamos lo que somos capaces de hacer y no hacer, sin dar lugar al Señor en permitirlo a Él definir nuestras propias capacidades. Cuando usted permite que Dios define su capacidad, luego tú siempre vas a dar más allá de su capacidad. Pero mientras que tú mantienes el control y el sentido y la definición que en lo que usted es capaz de hacer, es porque usted siempre va a limitar la mano de Dios, ¿ves?, para poder llevar a cabo lo que Él desea llevar a cabo en el reino de Dios. Él trabaja con nosotros, Él nos utiliza a nosotros como sus instrumentos. Dice, y ellos dieron insistentemente rogando por el privilegio de compartir. Ellos estaban rogándole al Señor. Permítenos, no nos rechaza, no nos menosprecia a nosotros, simplemente porque somos pobres. Simplemente porque no tenemos mucho. Simplemente porque hemos sufrido grandemente la tremenda persecución, simplemente porque muchos entre nosotros ya están durmiendo y no trabajan, ya murieron, fueron ejecutados, fueron matados, pero nosotros todavía estamos aquí. Recibe nuestra ofrenda. Nosotros tenemos una responsabilidad y también un deseo, un amor de participar. Mira bien, de participar con los semejantes, con los hermanos en Jerusalén que estaban sufriendo. Y ellos dieron misericordia, ellos insistían. ¿Cuánta gente tú encuentras así hoy en día en las iglesias o en el ministerio insistiendo el dar? Y luego, mira bien, ellos se dieron al Señor primero. Mira, si es que somos honestos, la razón por que la iglesia sufre, si es que somos honestos, sufre simplemente porque nosotros mismos no nos hemos dado al Señor. Y si yo no me doy al Señor, mucho menos me voy a dar a tu persona, al ministro, al pastor, el que está encabezando el ministerio o la iglesia. Cuando tú ves que la iglesia no da, mis hermanos, es que tú puedes notar inmediatamente que jamás se han dado ellos mismos al Señor primero. Y ese siempre va a ser el reto y el desafío
de la iglesia.